Esta región pertenece al corregimiento de Convenio y el corregimiento de Convenio al Líbano Tolima. Exactamente aquí estamos en la vereda que se llama El Castillo. Son fincas, como ustedes pueden ver, cafeteras, algunas tienen otros productos incluidos, plátano, aguacate, cacao, pero son fincas productoras, ¿no? Pequeñas en su mayoría. Pues para mí es perfecta, porque hay una gran variedad de productos, desde café, los pisos térmicos se prestan para muy buenas calidades de café, cacao, plátano, aguacate y frutales, cítricos, naranjas, cualquier cosa que se siembre se va dando. Pues llegamos porque tradicionalmente ha existido en la familia como un amor hacia el campo y hacia el café. Y teníamos una tierra pequeñita, queríamos un poco más de café y nos pusimos a buscar. Y llegamos acá, encontramos esta finca y aquí nos amañamos y aquí nos quedamos. Cuando tomé la decisión de iniciar un proyecto, pues primero empezamos a buscar qué proyecto íbamos a direccionar. Obviamente siempre el café estuvo en mente. Afortunadamente pues encontramos esta finca, ya los cultivos estaban establecidos. Obviamente cometimos errores de novatos, pero pues ahí hemos tratado de corregirlos y salir adelante en ese sentido. El café ya estaba sembrado, pero pues al poco tiempo nos dimos cuenta de que había que hacer unas renovaciones. El cacao también estaba sembrado, pero estaba muy corto y estaba combinado con el café. Entonces había que tomar decisiones para saber qué cultivo tenía la predominancia en ese sentido. Fue un poco duro porque pues, no teníamos ninguna experiencia en el manejo del café así en grande. Al comienzo fue duro, pero con mucha voluntad de aprender y ganas de salir adelante. Entonces fuimos mejorando todos los procesos que se daban en la finca, fuimos trabajando con amor, con cariño, y pues ahí hemos llegado hasta donde estamos hoy, que no es una cuestión terminada, es una cuestión en proceso. Fue complejo en el sentido de que pues, la falta de experiencia nos obligó a hacer una investigación exhaustiva en cuanto a investigar cada cultivo independiente, saber el café qué es lo que necesita, apuntarle a las calidades, apuntarle a ser sostenibles, a la variedad de los cultivos, a integrar diferentes cultivos, alternar esas siembras y en la parte de investigación eso fue básicamente lo que más se nos dificultó un poco, ¿no? Y no conocer, tener la paciencia que se necesita, darle una planta el crecimiento adecuado y su alimentación y el sostenimiento del medio ambiente, todas esas cosas las hemos ido aprendiendo con la práctica, ¿no? Entonces, de pronto eso es lo más complejo. Yo creo que los resultados han sido buenos. Económicamente ha sido duro, como es dura toda la vida de producción en el campo. Es difícil, pero en lo personal una satisfacción enorme, una satisfacción muy grande. Yo comentaba con alguien en una ocasión, yo decía, lo mejor que me ha pasado en la vida es haber llegado acá, haber llegado al campo. Y yo pienso que sí, no me arrepiento de haber dicho eso, y es así, porque la vida del campo le trae a uno tranquilidad, le trae a uno mucha paz. Creo que mantiene a uno energizado en el contacto con la naturaleza. Eso es algo que se refleja
en lo personal y en las relaciones con las demás personas, se refleja esa tranquilidad y esa vida del campo. Le sirve a uno muchísimo. Pues inicialmente, recién llegamos cuando empecé el proyecto, obviamente el proyecto iba direccionado a la parte de la caficultura. Y yo empecé buscando unas certificaciones. Después yo estaba con la misma visión, estaba tratando de buscar la otra certificación que ya la tenemos, la de Rainforest. Por eso mismo la parte de protección del bosque era una parte fundamental para Rainforest, que era simplemente una coyuntura sencilla. Entonces, estando yo en esos grupos de Rainforest, mirando cosas, me llegó un mensaje de Cortolima de negocios verdes. Entonces, pues en el momento no sabía qué significaba y pues uno empieza a curiosear y ya nos fue absorbiendo, el sistema solito nos fue absorbiendo hasta que mira dónde vamos. Entonces, nos interesó mucho y nos metimos. Eso implica mejorar una serie de prácticas. Hay que mejorarlas para cuidar mejor el medio ambiente. Tenemos nosotros en la finca un 40% en bosque. Y un bosque que no hemos tocado ni queremos tocar porque lo queremos proteger. Tenemos que trabajar para eso. Y tenemos que trabajar para que el agua no se nos contamine. Y para que el agua no se nos contamine, tenemos que cambiar las prácticas que tenemos. Hay que buscar prácticas que sean ecológicas, que mejoren el medio ambiente, que no le hagan daño al medio ambiente. Cañas Gordas es una finca cafetera que tiene como 3 elementos fundamentales. Es un negocio verde también avalado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Ellos primero pues tienen unas hectáreas importantes de bosque, es decir que está comprometida con la preservación y la conservación. Ha dedicado estas 6 hectáreas de 14 que tiene para generar un bosque nativo que es muy importante. Pero además también hace una producción limpia, no se hacen uso de agroquímicos, los abonos son orgánicos y pues esto demuestra, digamos, el compromiso de este negocio verde con los procesos de preservación y conservación. Entonces les decía al comienzo que hace 3 actividades, aparte de generar el bosque, cuidar el bosque, también hace uso de abonos orgánicos y utiliza los sistemas de tratamiento de las mieles del café. Un negocio verde es un negocio que produzca lo que produzca, sea bienes o servicios, tiene que cuidar el medio ambiente. Hoy en día todos tenemos que ser verdes, si no se nos acaba la tierrita. Las generaciones que vienen van a tener un trabajo muy grande en ese sentido. Si no se vuelven verdes, vamos a pasarla muy difícil. Pues el café al comienzo era una finca que fue construida simplemente para que produzca café como salga, en cantidad. Así la recibimos, pero nosotros teníamos un interés diferente, un interés de mejorar procesos para obtener una mejor calidad en el café. Y eso es lo que nos ha tenido un poquitico demorados en ese proceso, porque hay que estudiar todos los días, hay que aprender nuevas cosas, hay que sacrificarse, hay que cambiar los métodos tradicionales de la producción del café. Hay que dedicarle tiempo a esos procesos tan simples como puede ser el lavado del café. Entonces ya el lavado no es un lavado que se hace tradicionalmente, juguemos acá y ya sacamos, pasamos a zarandear y sacamos a secar. Eso implica pues, mucho cuidado si uno quiere obtener calidad. Hay que ser más detallistas, más cuidadosos en la escogencia del café.
y en los mismos procesos que se hacen desde la recolección hasta el despulpado, la fermentación y después la selección del café para pasar a secarlo y obtener unos buenos puntajes. Esa es toda la ciencia del café. El café hay que renovarlo necesariamente. Aproximadamente unos 5 o 6 años las plantas están para renovación. Nosotros cogimos la finca, no sabíamos inicialmente cómo era el proceso y cogimos una finca que ha sido sembrada toda al mismo tiempo. Y renovar al mismo tiempo no se puede, porque se queda la finca sin producción. Entonces hemos hecho una renovación cuidadosa por lotes, parcelando esa renovación, para que ojalá el día de mañana podamos decir que anualmente estamos renovando el 20%, por decir algo, que sería lo ideal. Que si tú renuevas el 20% de la finca tienes el 80% de respaldo, pero si tú la renuevas totalmente te quedas sin producción. Y eso es lo que oye, es una plaga. Eso es lo que nos ha demorado un poquito, pero ahí vamos, tenemos ya la finca casi en su totalidad renovada y renovada con escalonamiento. Tú puedes renovar por siembra nueva o puedes renovar por soca. Hay varias clases de soca, desde la soca más elemental, que es la que hacemos nosotros, cortando el árbol a 30 centímetros. Una soca tarda en producir aproximadamente año y medio, entre año y medio y dos, unos 18 meses podría ser, para que empiece a producir. Entonces, cuando tú soqueas en la más bajita, de 30 centímetros, aproximadamente a los 3 meses ya están los primeros brotes y ya hay que empezar a alistar el suelo, y si hay que abonar, pues hay que abonar y ayudarle. Cuando ya hacemos la soca, tenemos cuidado con el corte, que quede angulado para que no se aposee el agua, no salgan hongos. Lo sellamos de una forma para que no entren agentes externos a la planta y la vayan a dañar. Después de eso ya empieza la planta a retoñar, vuelve y crece, vuelve y se genera un sistema radicular nuevo, vuelve y empieza a crecer, empieza a abonar. Después de eso, así como están estas plantas aquí, deschuponamos, seleccionamos los 2 mejores chupones para que crezcan dos ramas bien fuertes y que sean productivas. Entonces, a medida que va creciendo, van saliendo más, se van haciendo todos esos sistemas de limpieza para tener al final un café de muy buena calidad, de muy buena producción, que sea productivo prácticamente, y ya los cuidados que le damos en el manejo de la pulpa y de todo eso es básicamente lo mismo. Es lo que tú dijiste ahorita, es totalmente circular, pero el cuidado es desde que se hace el deshoje hasta el corte, y luego seguimos hasta que crece la mata y vuelve y se regenera. Tenemos que seguirle teniendo ese cuidado que de pronto antes no se lo tenían, manteniendo los chupones, cortando ramas que no sean productivas, etcétera. Todo ese sistema, como lo dice la investigación, ¿no? Cuando recibimos la finca, hace ya 3 años y medio, ya vamos para 4 años, no teníamos no alcanzaba ni a las 100 plantas de plátanos sembrados. O sea, no había ni para el consumo, era difícil ir a conseguirse un racimo de plátanos para consumirlo uno mismo. A medida que hemos ido haciendo las renovaciones del café, hemos ido implementando un sistema de plátano en las mismas barreras, favoreciendo al café en cuanto a la sombra, al sombrío, y alternando esos cultivos. El manejo, ahorita ya llegamos a un punto de aproximadamente unas 1100 matas sembradas, unas 300 ya están en producción, y como hemos venido escalonando, a medida que renovamos, pues las otras están en crecimiento.
El mismo manejo, la misma pulpa que nos sale del café, la procesamos, la compostamos, la abonamos y se la devolvemos a la tierra. En este caso pues se la aplicamos al plátano. Igualmente hacemos lo mismo con el chocolate. El cacao, sacamos las mazorcas, la cáscara que queda, se la devolvemos al suelo y creamos una capa orgánica bastante considerable para el mismo beneficio de las mismas plantas. Pues con el cacao, cuando llegamos a la finca, hace 3 años, el cacao ya estaba implementado, ya estaba injertado. La variedad que tenemos es SN51. Estaba conjunto con el café. Como pueden ver, esta área se acabó de renovar en cuanto al café. Todavía tenemos que tomar la decisión qué tanto café vamos a dejar, porque pues nos dimos cuenta de que hubo una mejora notable eliminando ese café, dándole más aire a las plantas y ya haciéndole unas podas de formación al mismo cacao. Entonces la mejora ha sido notable. En cuanto a producción, ustedes se pueden dar cuenta que es altamente productivo, tiene un manejo un poco más fácil que si fuera el cultivo de café. El manejo del cacao pues, es relativamente fácil pues, por las podas que hay que hacer. No es algo que tenemos que estar muy pendientes como el café. Se necesitan menos mano de obra para trabajarle. Hacemos unas cosechas cuando el árbol ya está en producción. Hacemos unas cosechas prácticamente cada 15 días, cada 20 días. Se van recogiendo esos frutos que van madurando. Y somos consistentes con ese manejo. Lo llevamos, obviamente hacemos un manejo abrimos el cacao en unos puntos de acopio, esa pulpa la dejamos que se descomponga y se la devolvemos al suelo como materia orgánica en el mismo cultivo del cacao. Entonces hacemos otro tipo de aprovechamiento también de esa materia orgánica. Luego llevamos lo que es la mazorca, los granos del cacao, los llevamos a unos cajones de fermentación donde le damos el proceso, pues básicamente lo que investigamos en cuanto al cacao, 48 horas haciendo un tipo de fermentación. Luego empezamos con unos volteos cada 24 horas. Eso lo hacemos hasta completar unas 122 horas de fermentación y de ahí lo llevamos a unos cajones, a unas marquesinas, a las mismas marquesinas del café, pues los podemos estar llevando, pero tenemos unas específicas para solamente el cacao. Al comienzo tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo sacamos a secar, porque como está todavía húmedo, el cacao tiende a humedecerse y a salirle moho. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que darle unos volteos periódicos de aproximadamente cada 2 horas. Por lo menos los 3 primeros días, cada 2 horas estrictamente, para que primero no se pegue, no se apelmace la masa de cacao y para que se seque uniformemente todo lo que es el cajón o donde tú lo estés teniendo. Bueno, cuando compramos nosotros la finca, ya estaba sembrado el lote del cacao, estaba pequeñito, pero estaba sembrado, posiblemente estaba de unos 6 u 8 meses de sembrado. Y plátano sí no había muy poquito, casi ni para el consumo. Y ya cuando empezamos a soquear los lotes, metimos plátano en los lotes soqueados. Y usted puede ver, nuestros lotes tienen mezclado el café y el plátano. Y el cacao lo dejamos hasta cuando ya el cacao creció. Estaba sembrado en un cultivo alterno de café y cacao. Sin embargo, el lote donde está sembrado es un lote muy productivo y el cacao siguió
el café siguió dando, produciendo bastante café. Estamos en esa renovación, estamos esperando todavía el crecimiento del café nuevo para ver cómo se comporta con el cacao, pero el cacao sí nos mejoró mucho. Pues esa diversificación, pues para mí es importante pues para el sostenimiento de la finca, en el sentido de que cuando tienes una cosecha, la otra se está preparando o el otro cultivo se está preparando, y asimismo vas a nivelar esos gastos o esos ingresos que requiere la finca, ¿no? En cuanto al medio ambiente, pues obviamente tratar de manejar todos esos cultivos de una forma que el medio ambiente lo agradezca, ¿no? y cuidar esa parte del medio ambiente. Entonces me parece que eso sí es fundamental. Una de las cosas que nos gustó de esta finca es que tenía una parte de bosque natural nativo. Entonces esa fue otra de las cosas que nos enfocamos para cuando estábamos buscando e iniciando el proyecto. Que sea amigable con el medio ambiente, que podamos tener, ayudar a las familias locales. Eso es otra parte que nos gusta. Nuestros trabajadores todos tienen sus prestaciones y todas esas cosas. Pero en sí el bosque nos llamó mucho la atención. En el bosque también estamos haciendo una implementación de abejas, una pequeña apicultura ahí para manejar esas fertilizaciones, todas esas polinizaciones que se necesitan, que las abejitas obviamente son bien importantes. Las dejamos ahí para no molestarlas ni mucho menos explotarlas en ese sentido. Simplemente que nos ayuden y nos devuelvan a la misma naturaleza. El bosque, tenemos 6 hectáreas de bosque protegido. Tenemos, como decía mi papá, también dos ríos, 2 cuencas, son quebradas pequeñas, pero lo suficientemente grandes para que el bosque las mantenga y que todo el sistema esté completo. Cuando tú eres un agente externo al campo y te integras al campo, descubres una cantidad de cosas que uno en una ciudad no tiene en cuenta. Y es el trabajo duro que hace el mismo campesino para sostener a las ciudades. Entonces, el seguir trabajando no es nada difícil, y hacer las cosas al derecho y bien hechas no es difícil, es simplemente tener la voluntad de hacer las cosas, querer hacerlas, invitar a los vecinos, demostrarles que sí se puede, decirles que no es nada riesgoso y que vas a obtener de pronto una mejor rentabilidad de tus productos y de pronto una facilidad de venta para otras personas. Pues yo les diría que la cuestión no es tan difícil. Es una cuestión de voluntad y de decisión, querer hacerlo. Y querer es poder. No se necesita una gran inversión para hacerlo, se necesita la voluntad y los medios se consiguen para hacerlo. Entonces yo les diría que pueden trabajar en el mismo sentido, cuidando el medio ambiente. Me parece que es una contribución mínima al problema que tenemos a nivel mundial. Mínima, pero que hay que hacerla. Y que si todos lo hiciéramos, pues otra sería la situación.